Nuestro amigo el famoso riñón se encuentra, como conocemos, en el retroperitoneo. En el retroperitoneo, en lo que algunos llaman también la fosa renal, que ya vamos a ver, en la famosísima fosa renal, sí, que es el sitio donde se encuentra nuestro amigo el riñón. De las características generales que vamos a decir del riñón, pues vamos a decir que tiene dos caras, una cara anterior, una cara posterior. Las dos caras son convexas. Va a tener a su vez dos bordes, un borde lateral, un borde medial, el borde lateral convexo y el borde medial cóncavo. Va a tener dos polos, uno superior y otro inferior. ¿Sí? Dentro de la orientación vale recalcar que el polo superior se encuentra de 3 a 4 centímetros de la línea media o de la columna vertebral, y el polo inferior va a estar en cambio a 5 a 6 centímetros de la línea media. Entonces ya vamos a decir que el riñón es oblicuo, ¿no? ¿Sí? Va a ser oblicuo y va a ser de medial a lateral. Sí, esa es la oblicuidad que presenta ahí nuestro amigo el riñón. Entonces, para ir entendiendo el famosísimo riñón, lo primero que debemos entender básicamente son lo que se llama los medios de fijación. Medios de fijación del riñón. Y para entender ese medio de fijación debemos ubicarnos en el sitio, en algunas estructuras, algo parecido como hacíamos en páncreas. Necesitamos conocer algunas estructuras que están y van a estar relacionándose con nuestro amigo riñón. Entonces vamos a necesitar hacer una pequeña columna vertebral desde D12. Aquí estaría la torácica doceava y aquí tendría de la torácica doceava saliendo la famosísima costilla doceava, y creo que vamos a necesitar también incluso T11. T11, la onceava costilla, onceava costilla. Después obviamente L1, L2, L3, L4, como dicen los quiteños, no, L, 1, 2, 3, 4, 5, L, 5, y aquí tendría ya el sacro, ¿no? El famoso sacro con sus alitas sacras que se relacionan con nuestro amigo el ilion, la cresta ilíaca. Entonces, lo que debemos recordar acá primero es que aquí tengo las apófisis transversas, ¿no? Apófisis transversas, 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 transversas. Entonces voy a tener que recordar unos ligamentos. Primero un ligamento que ya lo vimos con el diafragma, que es el ligamento arqueado medial, que va de aquí a acá, ya lo hemos mencionado, ¿no? De la apófisis transversa de L1, de L2 a L1. Después tenemos el ligamento arqueado lateral, que va de la apófisis transversa de L1 a la costilla doceava, la 12ª costilla. Y por último hay uno que todavía no lo hemos mencionado, que lo vamos a mencionar ahora, que es un arco fibroso que va desde la 12ª costilla a la 11ª costilla. Entonces estoy teniendo 3 arcos a ese nivel. Además es necesario mencionar aquí a nuestro amigo el psoas, ¿no? Que se va a agarrar, como decíamos alguna vez estudiando, de este arco medial y del cuerpo de todas las vértebras lumbares.
Es un arco fibroso nada más, que no se menciona como un nombre en especial. Es ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral. Y después se habla de un arco fibroso que está uniendo la doceava costilla con onceava, exactamente, ¿sí? Entonces ese músculo que vamos a poner es el psoas, ¿no? Al ladito del psoas tiene que estar otro músculo que sería el cuadrado lumbar. Como usted sabe, el psoas se va a ir a unir con el ilion y va a formar el iliozoas y va a llegar al trocánter menor del fémur. Pero el cuadrado lumbar llega hasta la cresta lumbar, hasta la cresta ilíaca. Y hacia afuera, aquí, a ver, pongámosle otro paroxisting mejor acá. Hacia acá voy a tener otro músculo que es el oblicuo, perdón, el transverso del abdomen. Sí llega el oblicuo, pero en esta imagen estás poniendo el transverso del abdomen. Y de los ligamentos, los tres ligamentos que están ahí, de los tres del arqueado, ¿no es cierto? Desde L1, L2 y L3, por aquí hacia arriba, está subiendo al diafragma. Incluso del arco fibroso que es desde la doceava a la onceava. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces tienes, básicamente acá vamos a poner 4 músculos: el psoas, cuadrado lumbar, el transverso del abdomen, ¿sí? Y lo que sería el diafragma hacia arriba. Ahora tenemos que ¿te acuerdas? Había 2 pilares, un pilar derecho y un pilar izquierdo, y el pilar derecho llega hasta L3 y el pilar izquierdo solo hasta L2, ¿sí? Entonces, como estoy dibujando a la derecha, lo puse hasta L3, ¿sí? Por eso decíamos el pilar derecho es más grande que el pilar izquierdo. Y otro dibujo que necesitamos de ley orientarnos es en el otro corte. En cambio, en este corte vamos a tener que poner acá a nuestra amiga la chuletita. Ahí está la chuleta. Y aquí va a estar, aquí para que vayas agarrando la orientación, ¿no es cierto? Si estás viendo desde arriba, esto sería derecha, esto sería izquierda, ¿no es cierto? Anterior, y esto sería posterior. Entonces hacia la izquierda va a estar la aorta, ¿no? Aquí. ¿Sí? No vamos a dibujar los elementos que nos interesan, ¿no? Entonces la aorta es algo que nos va a orientar. Aquí yo voy a tener a nuestro amigo el psoas. ¿Okay? Acá voy a tener el cuadrado lumbar, que es un músculo ya más plano, ya no es tan abultado como el psoas. El psoas sí es un músculo carnoso. Aquí atrás, acá voy a tener el músculo erector de la columna. Un músculo erector de la columna. Aquí voy a tener al músculo que estaba usted viendo por delante, que es el músculo transverso del abdomen. ¿Sí? Detrásito del transverso del abdomen usted va a tener al oblicuo menor. Detrásito del oblicuo menor, pues si hay un menor,
hay un mayor, al oblicuo mayor. Sí, toditos están ahí bien pegaditos. Ya les voy a mostrar un excepto, que es el triángulo lumbosacro, donde ahí se separan un poco y forman el triángulo. ¿Sí? Entonces aquí hay una pequeña situación con nuestro amigo el famosísimo transverso del abdomen, con este. La aponeurosis, ¿se acuerdan que nosotros debieron haberlo visto el año pasado? Las aponeurosis cubren, pongámoslo acá. Tenemos, para que se acuerden, tenemos una masa muscular, sí, con todas sus fibras musculares, con todo eso que te enseñaron de la contracción muscular y todo eso. Y toda masa muscular está cubierta por una aponeurosis, ¿sí? ¿Qué es la aponeurosis? Es un tejido fibroso. Ese tejido, para entenderlo, es básicamente cuando aquí en Loja le llaman cecinar la carne o abrir la carne en otras partes, ¿sí? Y botas esos pellejos blancos. Esas son las aponeurosis. Y todas las aponeurosis rodean a los músculos, pero esos mismos tejidos, cuando se prolongan, van a formar tendones o ligamentos. Usualmente el tendón es un ligamento que se encuentra en una articulación, y usualmente un ligamento es un tendón, o por dicho, un tejido fibroso que no se encuentra en una articulación. Sí, básicamente eso es, pero casi cuando tú hablas esto es bastante indistinto, hablas de tendones, ligamentos. Y cuando este ligamento, entonces esto va a un hueso, esto iría a otra estructura, podría ser ósea, el tendón tiene que ir a óseo. Pero cuando este revestimiento se pone por detrás de alguna otra estructura, digamos que aquí pongámoslo aquí mismo, incluso al riñón mismo, van a tomar el nombre de fascias, las famosas fascias, ¿sí? Entonces, la fascia del transverso, que venía de acá, se va a ir por detrás del cuadrado lumbar y va a terminar aquí en la apófisis espinosa. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Y aquícito me estoy saltando un músculo entre lo que sería el erector, ¿sí? Y los tres músculos oblicuo menor, oblicuo mayor, ¿sí? Aquí hay otro musculito que se lo conoce como el tóraco-lumbar o dorsal ancho. El famoso tóraco-lumbar a este nivel, ¿sí? Ya vamos a ver esa parte. Hay tres masas musculares ahí, ¿sí? Listo, y este sí entra en contacto aquí con este músculo, un pequeñito contacto. Listo, entonces aquí, doctores, ya vamos a decir que a este nivel, si lo estoy viendo desde arriba, aquí estaría viendo el borde interno del riñón, borde interno, y hacia acá estaría viendo pues el borde lateral. Entonces decíamos que el borde interno es cóncavo y el borde lateral es convexo. Entonces, ya teniendo más o menos orientado de cómo es la situación donde se encuentra nuestro amigo el riñón, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito de esos medios de fijación que hablábamos del riñón, ¿sí? Entonces, un primer medio de fijación es la fascia renal. La famosa fascia renal. Prácticamente pongámoslo aquí así. Aquí ponemos al famoso esternón. Acá ponemos la columna vertebral con su sifosis y lordosis. Aquí tenemos al famosísimo diafragma. ¿Sí? Ok. Estamos vivos. Entonces, acá lo ponemos a nuestro amigo el riñoncito. Sí, por aquí. Retroperitoneo. Bueno, si estoy viendo la parte lateral y convexa, realmente estaría viéndolo así, ¿no? Redondito. Sí.
la parte convexa. Alejémosle un poquito la columna porque nos va a faltar espacio. Nos va a faltar un chique espacio. A ver, eso, ese fue también ese sentido. Entonces, alejémosle un poquito la columna, redondito. Listo. Entonces, la fascia renal es básicamente una estructura fibrosa que lo está recubriendo completamente al riñón. Entonces va a tener básicamente dos caras, igual que el riñón, pero nada más que la anterior, ¿no es cierto? Esto es anterior y esto es posterior. La anterior va a tener el nombre de prerrenal. Sí, la capa prerrenal de la fascia. Y la posterior, pues obviamente va a tener la de postrenal de la fascia. No va a tener, el riñón decíamos cara anterior y cara posterior. Acá la fascia renal va a tener dos porciones, una porción fascia prerrenal y una fascia postrenal, pero es la misma fascia renal, ¿sí me va a entender? Sí, es lo mismo, ¿ok? Listo. Acá tienes que recordar siempre que sobre nuestro amigo el riñón está la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal siempre está sobre el riñón. ¿Qué vamos a decir ahora? Vamos a decir que sobre la glándula suprarrenal, es decir, sobre el polo superior, se unen las dos fascias o las dos hojas de la fascia, la prerrenal como la postrenal. Lo mismo sucede en el famosísimo polo inferior. Pero a la altura entre la suprarrenal y el riñón van a emitir un tabique que va a separar las dos estructuras. ¿Sí? Un tabique que va a estar separando las dos estructuras. Listo. Rubier se va al baño y te dice, por favor, dámele poniendo un nombre a ese tabique. ¿Cómo se te ocurre que debería llamarse ese tabique? ¿Ah? Está entre dos estructuras, así que tienes que poner la palabra inter. Está entre la suprarrenal y el riñón. Entonces tienes que poner el nombre inter. Inter suprarreno-renal. ¿Sí? Porque es entre la suprarrenal y el riñón. Entonces, suprarreno de suprarrenal y renal por riñón. Suprarreno-renal. ¿Sí? ¿Sí la cachó? ¿Sí? Entonces tenemos ahí el famosísimo tabique, ¿no es cierto? Que lo separa a los dos, estaría ahí. Otra característica es que si lo pongo yo al riñón acá, pongámoslo acá, ¿no es cierto? Ahora en una vista más bien frontal. Entonces tengo el borde medial que es cóncavo, el borde lateral que es convexo. Acá tendría yo a la glándula suprarrenal, por eso es suprarreno-renal, ¿no? La glandulita. Entonces estamos diciendo que tenemos una fascia prerrenal que estaría, ¿no es cierto? Esta fascia básicamente estaría haciendo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos vivos? Está cubriéndolo, por eso incluso se le llama la celda renal. Lo tiene atrapado ahí a nuestro amigo. Estaría cubriendo eso. Y aquícito está llegando, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, y obviamente está saliendo nuestra amiga, ¿cómo se llama? La vena renal. Están llegando los nervios, todo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la fascia renal en este punto? Se prolonga un poco por los vasos. Por aquí así. Se va a prolongar en los vasos, a cubrir una parte de los vasos, en esta parte del ilio. ¿Sí? Entonces, esa es otra característica que va a tener esta pequeña fascia. ¿Qué más vamos a decir de esta fascia? Esta fascia, aquí,
en pocas palabras, y la fascia nunca está en contacto directo con el parénquima renal, no está en contacto con el riñón. Si se da cuenta, hemos dejado un espacio. Ese espacio está ocupado por tejido adiposo. Ese tejido adiposo va a tomar el nombre de la cápsula adiposa del riñón. Un tejido adiposo. Ese tejido adiposo está tabicado. Son trabéculas que salen del parénquima renal hacia la fascia. Entonces va a estar con sus pequeñas divisiones. Por lo tanto, muchos autores hablan de unos lobulillos renales de esa cápsula. Los pequeños lobulillos, sí, liposos renales, sí, en esa pequeña cápsula. Eso le da la fijación a nuestro amigo, el famoso riñón. Listo. ¿Qué más voy a tener en esta triste historia? En esta triste historia voy a tener acá atrás, gobierno incapaz. En la cara posterior, pongámosle de este color. Aquí, en el polo inferior y prolongándose por la cara inferior, por la cara posterior, va a llegar hasta el borde superior o hasta el borde inferior de L1, hasta L1. Este se llama el cuerpo adiposo pararrenal. Cuerpo adiposo pararrenal. Se dice que ayuda a la fijación, pero que es como que una relación muy importante, porque al ser adiposo permite como que el riñón tenga un colchoncito donde rebotar cada vez que usted salta, ¿sí? Si nos vamos a la cara posterior, y con eso ya creo que podemos terminar hoy, la cara posterior, ¿sí? Vamos a decir que nuestro amigo riñón se va a relacionar pues con estos individuos. Mi amigo riñón estaría acá, una primera parte, la parte superior, así, la parte superior, y esa parte superior, pongámosle otro color mejor, pongámosle un color amarillo, que no lo hemos ocupado. Este sería la parte superior del riñón, perdón, la parte amarilla, la cara posterior del riñón. Entonces la cara superior se va a relacionar con los tres arcos fibrosos que estábamos diciendo y con el diafragma, ¿sí? Y con el diafragma, ¿sí? Y aquí va a pasar algo interesante, por eso es medio de fijación. La fascia posterior, esta fascia posterior que está aquí, en el polo superior, pongámoslo acá, en el polo superior, acá, cerca del polo superior, se va a continuar, esto está pegadito, usted sabe que siempre lo alejo por didáctica, se va a continuar con ciertas fibras con el diafragma, se va a pegar al diafragma. La hoja posterior, la posrenal, sus fibras se van a continuar con el diafragma y va a quedar bien adherido al diafragma, ¿sí? ¿Ya? Listo. Acá abajo, en cambio, debería relacionarse, en la parte inferior, mi amigo riñón debería relacionarse con el cuadrado lumbar, ¿sí? Pero no se relaciona con el cuadrado lumbar la cara posterior. ¿Por qué? Y aparte de la fascia, otra cosa al ladito de la fascia. El tejido adiposo pararrenal. Este tejido adiposo pararrenal evita, aquí estaría el cuadrado lumbar, evita que se relacione directamente con el cuadrado lumbar, ¿sí? Lo separa. El colchoncito ese, ¿sí? Que es el cuerpo adiposo pararrenal. Este cuerpo adiposo se diferencia porque es que es un cuerpo adiposo y no es simplemente grasa. Es porque tiene fibras que lo hacen que esté pegado, que esté unido, ¿sí? En cambio la grasa, tú coges, la aplastas, fácilmente se deshace. Como tiene un poco compacto, es difícil que se deshaga en los dedos o al aplastarlo. Y si te das cuenta, aquícito estaba el diafragma, y por aquí, por el diafragma, aquí estaría la pleura.
que ya vamos a ver cuando estemos en tórax. Tendríamos la pleura, y sobre la pleura tendría yo aquí al pulmón. Y aquí viene el problema, el pulmón se queda por aquí. ¿Sí? Ese sería el pulmón. Y aquí se acaba de formar un espacio, No, ese tiene otro nombre. Ese espacio que se formó ahí va a ser el espacio o receso costodiafragmático. ¿Por qué costodiafragmático? Porque aquí, doctores, aquí estaría la 12ª costilla, la 11ª costilla, y estaría aquí, pues obviamente, las otras costillitas. Acuérdense de algo, doctores. El diafragma, decíamos que tiene esa relación, y cuando hablamos del diafragma, decíamos que hay unas fibras que se llaman fibras costales. ¿Sí? Entonces, quiere decir, hagámoslo del lado de acá, que hay unas fibras, todas las fibras del diafragma tenían que llegar al centro tendinoso, ¿se acuerdan? Donde estaba el agujero de la cava. ¿Sí? Todas tenían que llegar ahí. Pero hay unas fibras que nacen del pilar y otras fibras que están naciendo de las costillas. Y de las costillas van subiendo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si yo esto lo pongo en una vista lateral, si tú te pones aquí así, para ver esto que está sucediendo con esto, vas a encontrarte que tienes pues la costilla ahí, y de la costilla está subiendo así, ¿hacia dónde? Hacia el centro tendinoso. Aquí estaría el centro tendinoso. Ahí estaría el centro tendinoso, desde la costillita. ¿Sí? Y aquí obviamente estaría el resto de costillitas que están por acá así, que también sirven de inserción. Si yo quito las costillas, a un lado de las costillas, aquí encuentro los cuerpos vertebrales. ¿No es cierto? ¿Sí me hago entender? Cuerpos vertebrales. Entonces lo que estamos diciendo es que la pleura está viniendo por aquí así, se mete aquí así, a la altura de las costillas, de en ese rincón, entre las costillas y las fibras del diafragma. Por lo tanto, se llama receso costodiafragmático. ¿Sí? Este le sirve a nuestro amigo el pulmón. Cuando tú inflas tus pulmones, tiene que tener un espacio donde llegar, ¿no? Donde expandirse. Pero hay un problema. Por más que se expanda, siempre va a quedar este espacio aquí. ¿Sí? No llega a cubrir todo el espacio. Las costillas también se elevan y todo eso, pero realmente el pulmón va a dejar siempre ese ángulo. Y ese ángulo, cuando veas pulmones, lo vamos a explicar todavía mejor, es el ángulo receso costodiafragmático. Entonces ahora mira, podemos darnos cuenta que la cara posterior de nuestro amigo el riñón se está relacionando con el diafragma, con el receso costodiafragmático. ¿Sí? No, realmente no hay un nombre realmente específico. Que fibras que van desde la cara posterior de la fascia hacia el diafragma. Es probable que suceda algo muy interesante. Una cosa, se dice que este pulmón puede llegar a relacionarse con la parte más superior del riñón. ¿Sí? O sea que sí se meta un poco este pulmoncito para acá, bien metidito aquí, y llegue a relacionarse casi con esta parte. Solo lo estoy señalando, con la parte más superior del riñón. No, puede haber que hay un pulmón que se puede, exactamente, que se pueda relacionarse. Puede existir esa relación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la parte más superior del riñón se va a relacionar con el diafragma, con la pleura y con el pulmón. Y la parte inferior a esta se va a relacionar con el diafragma, con la pleura y con el receso costodiafragmático. Este receso costodiafragmático, doctores, llega a la altura del borde superior de L1. ¿Sí? Hasta ahí se mete este receso, al borde superior del L1. Entonces quiere decir que por aquí estaría la primera lumbar, aquí.
Va a llegar este recesito hasta el borde superior del L1. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces decíamos, ¿qué más? Se va a relacionar con los arcos fibrosos, se va a relacionar con el psoas, pero no directamente con el psoas, sino que va a haber una fascia, que es la fascia del ilio, ¿sí? La fascia ilíaca lo está recubriendo el músculo, por lo tanto hay esa relación con la fascia. Pero aquí puede pasar algo, doctores. Justo aquícito, donde está, lo voy a hacer acá, aquí tendríamos 3 ligamentos: el ligamento arqueado medial, el ligamento arqueado lateral y el otro que une a la 11ª costilla con la 12ª costilla. 3 ligamentos, ¿no es cierto? De ahí hacia arriba están saliendo las fibras del diafragma. Pero puede suceder, doctores, que no existan estas fibras, justo las del ligamento arqueado lateral. ¿Y cuál va a ser el problema? Que van a tener que unirse estas aquí así para seguir su camino. Y aquí me ha formado un hiato. ¿Sí? ¿Sí? Que es un hiato costodiafragmático. ¿Sí? Si eso sucede, quiere decir que mi amigo el riñón en este punto estaría en contacto directo con la pleura. ¿Captó el mensaje? ¿Sí? Exactamente, porque el hiato significa agujero, ¿no? Entonces, ahí tendría yo un contacto directo del riñón con la pleura. No habría nada que le impida relacionarse con la pleura. Atrás tienes la fascia renal, la cara posterior. A ver, si quieres, pongámoslo por acá. Aquí. La cara posterior del riñón debería relacionarse con el psoas, pero aquí hay una fascia, la fascia del ilio o fascia ilíaca, ¿sí? La fascia que va a formar el ilio-psoas, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener de una vez para ir terminando ya y poder irnos a la casa? Aquí tengo una arteria. Primero vamos con el nervio, para no confundir. El nervio sale de la médula ósea y se va a meter por aquí así. ¿Sí? Y se va a meter aquí en el tejido adiposo pararrenal. Dos nervios. Uno a la altura de L1 y debajo de la 12ª costilla, y va a tener el nombre de nervio subcostal. Sería que estaría por aquí. Pongámoslo acá. Saliendo por aquí. Nervio subcostal. Aquí. Está debajo de la 12ª costilla. Subcostal. Y más abajo voy a sacar otro nervio que es el ilio inguinal. También se mete en el tejido adiposo. Nada más que la diferencia es uno arriba, otro más abajo. ¿Sí? Ilio inguinal, que son del plexo sacro, ¿no? Del plexo lumbar, perdón. Y acá voy a tener una arteria que va a venir de la aorta, se va a meter por aquí, debajo del nervio, y se va a meter por delante de la fascia del transverso. ¿Sí? Son las arterias lumbares, son las arterias pares. Arteria lumbar. Y si usted se pone pilas, aquícito, este pedacito de riñón se relaciona directamente con este pedacito de fascia, donde no hay músculo. ¿Sí? Este espacio que está aquí va a tener el nombre de triángulo lumbo-sacro. Pero doctor, yo no lo veo en forma de triángulo. No se preocupe, no se lo vea así para que verlo triángulo. Este que lo voy a rellenar aquí. Este espacio.
Triángulo lumbosacro. ¿Sí? Sí, ya lo hice. Ya. Sí, quito esta línea de aquí. Quito esto. Vamos a ver si me deja. Borra. Se fue con todo. No importa. Entonces tendríamos aquí otro musculito, que era el oblicuo mayor, ¿no es cierto? Y aquí lo que era el famosísimo musculito toracolumbar. Listo. El toracolumbar. Ya lo vamos a ver ese espacio. Terminemos con ese espacio. Para entender este espacio, o sea, ¿qué es lo que nos va a decir Rouvier aquí? Rouvier nos va a decir que en este punto, nuevamente lo resalto, que en este puntito que lo pusimos, póngalo de amarillo, este punto de aquí, del riñón, se va a relacionar, o lo único que impide que se relacione con estructuras externas es este pedazo de la fascia del famoso transverso. ¿Sí? ¿Mediante qué? Porque aquí hay un pequeño espacio que es el triángulo lumbosacro, este que está aquí. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Dónde está ese triángulo? Entonces ahora tenemos que irnos hacia otra cosa. ¿Sí? Como ahí, pongamos ahora a las mismas vértebras. ¿Sí? Pa, doceava, flotante, 1, 2, 3, 4, 5, nuestro amigo el sacro, las orejas de elefante. Listo. Este triángulo va a tener un borde superior. El borde superior del triángulo es esta, la 12ª costilla. La 12ª costilla. ¿Sí? El borde interno del triángulo va a ser el músculo erector de la columna, que una de sus fibras van a llegar a la cresta ilíaca. Viene desde atrás el músculo erector de la costilla, erector de la espina, erector de la costilla, erector de la espina, ¿sí? Viene desde la parte posterior, de las apófisis. Y el otro músculo que voy a encontrar acá, acuérdate, teníamos 3 músculos en filita. Este es acordate a never, eso tienes que acordarte a never forever. De profundidad, de lo profundo a lo superficial. Profundo, el transverso. En la parte media, el oblicuo menor, y en la parte más externa, el oblicuo mayor. ¿Sí? Eso es que acordarte siempre. De profundo a superficial o de superficial a profundo. Ese es el orden de los músculos. ¿Sí? Si vas desde afuera, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Si vas desde adentro, transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor. Entonces, acá, las fibras del músculo oblicuo menor es como que se quedan por aquí. Y desde aquí se van para allá. Y ahí tengo mi triangulito. ¿Sí? Entonces el triángulo lumbo-sacro, este triángulo lumbo-costo-sacro, este triángulo va a estar formado un borde superior, la 12ª costilla. Borde medial, el borde lateral del músculo erector de la columna o erector de la espina. Y el borde medial, el oblicuo menor. ¿Sí? Si lo estoy viendo yo esto para entender este triángulo, o sea, ¿de dónde se lo explicó? Se lo explicó desde la espalda. ¿Sí? Entonces pongamos acá las espinas, las espinitas para irlo entendiendo. Las espinitas, aquí, espina, 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 espina. Aquí hay una gran aponeurosis sacra, grandota. Aquí hay un ligamento interespinoso que va entre cada espina. Y desde ahí está saliendo este músculo erector de la columna. El famoso erector de la columna está saliendo desde todos estos ligamentos. Desde acá tiene otra estructura y va por toda la columna. Lo que me sirve ahora en este instante es este borde, el borde lateral. Ahora, si tú lo estás viendo desde afuera, ¿sí? Desde la espalda, ¿sí? Si ya quité el oblicuo menor, ¿sí? Ya tengo el oblicuo menor quitado, ¿sí? Al fondo, aquí,
¿cuál sería o quién debería estar aquí poniendo el fondo de esto? ¿Quién? El transverso. Pero no el transverso. La fascia del transverso. La fascia del transverso. Ese sería el piso del triángulo lumbo-sacrocostal. ¿Sí? Y debe tener un techo si ya tiene piso. ¿Quién sería el techo? Si este es el oblicuo menor, ¿cuál me falta? El oblicuo mayor, que estaría así. ¿Captó el mensaje? ¿Sí?